La izquierda radical y proterrorista de nuestro país intenta convencer con mentiras a la gente para que salgan a marchar destruyendo todo y así enfrentarse con las fuerzas policiales y militares para tener víctimas que usar en la consecución de sus objetivos políticos. Siempre han sido así, siempre serán así. Y para eso estamos, para desenmascararnos. Y por eso vamos a ver hoy un panfleto que circula entre la gente que participa en las manifestaciones, donde las mentiras sobre la Constitución del 93 van a ser develadas. Y vamos a tirar por suelo todos sus argumentos para pedir asamblea constituyente. Pero antes de empezar, si te gusta el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. También puedes apoyarme económicamente haciéndote miembro del canal usando el botón Super Gracias o enviando tus donaciones a través de Plin y Yape que encontrarán en la casilla de descripción. También puedes hacerlo a través de PayPal al correo unpatalibre@gmail.com o en el Patreon del canal que también encontrarás en descripción. Ahora sí, vamos con el video. Este es un panfleto que ha estado circulando tanto en impreso, mano a mano, como por las redes sociales. Y dice así: Fujimori cambió nuestra constitución para saquear nuestro país. Vamos a ir desagregando punto por punto las mentiras de este panfleto de la izquierda radical proterruca en comparación entre la Constitución de 1979 y la Constitución Política del Perú de 1993. Así que empecemos. En primer término dice: los recursos naturales y las fuentes de energía constituyen propiedad del Estado según el artículo 118 de la Constitución de 1979. En la del 93 dice: las concesiones otorgan a la inversión nacional o extranjera derechos reales de propiedad sobre los recursos que emanen del subsuelo, artículo 66. Vamos a ver si es verdad que estas constituciones dicen lo que aquí se manifiesta. Según la Constitución del 79, en su artículo 118 dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y en general todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares. ¿Okay? Importante con eso último, de su otorgamiento a los particulares. Pero ¿qué dice la Constitución de 1993? Según la Constitución de 1993, en su capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, el artículo 66, recursos naturales, dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. En un buen romance y en resumen, ambas constituciones dicen lo mismo con respecto a los recursos naturales, que estos son propiedad del Estado peruano, patrimonio del Estado, y que es a través de ley, en el caso de la Constitución del 79, y de ley orgánica, en el caso de la Constitución del 93, que se asignan las atribuciones a los concesionarios, es decir, las atribuciones de concesión, lo que pueden o no pueden hacer. En ambas constituciones dicen lo mismo. La única frase que se agrega, digamos, diferente de la Constitución del 79 es la de derechos reales. Pero estos derechos reales de uso para las personas o empresas que tienen las concesiones de los recursos naturales tienen que ser siempre en el marco de lo que indica la ley orgánica que les dio la concesión. Es decir, el Estado sigue regulando, igual que en la Constitución del 79, el Estado sigue regulando las condiciones en las que se da la concesión y las cosas que se pueden hacer con los recursos naturales extraídos. En buen romance, tanto la Constitución del 79 como la del 93 dicen lo mismo, y la izquierda radical proterruca miente. En el segundo punto dice: según la Constitución del 79, el Estado desarrolla actividad empresarial, presta servicios, luz eléctrica, telefonía, etc. Artículo 113 de la misma. En el caso de la 93 ponen
Estado mínimo. Solo por ley expresa podrá el Estado intervenir en la actividad empresarial, artículo 60. La Constitución de 1979, en su artículo 113, dice: el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. ¿Qué dice la Constitución del 93? La Constitución de 1993, artículo 60, pluralismo económico. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. Y esto es importante. Vemos que aquí sí hay una diferencia entre lo que dice la Constitución del 79 y la del 93. En la del 79 se promueve la escandalosa gestión empresarial del Estado. Pero vamos a ver qué resultados tuvimos con el Estado empresario que tanto admiran los de la izquierda radical proterruca. Según el Instituto Peruano de Economía, la aventura empresarial del Estado acumuló pérdidas de 2.500 millones de dólares en su inicio. Y solo entre los años 1968 y 1979, año de esta constitución pasada, las empresas públicas generaron pérdidas que ascienden a 18.780 millones de dólares. Plata que pagamos todos los peruanos de manera directa o indirecta. Es decir, solo en el gobierno de Velasco Alvarado, el miserable admirado por estos rojos radicales proterrucos, solo en su gobierno, en 11 años, nada más que en eso, las pérdidas ocasionadas por las empresas públicas de este país generaron 18.780 millones de dólares que todos los peruanos tuvimos que asumir. Pero dirás, eso no hace mucho tiempo. Dirás, no, pero es otra de las circunstancias. Vamos a ver cuánto es el monto al que ascienden las pérdidas generadas por empresas públicas en la actualidad. También, según el Instituto Peruano de Economía, las empresas estatales no financieras han acumulado pérdidas de 8.800 millones del PBI solo en los últimos 5 años. Y esto en un contexto donde el Estado no puede emprender libremente. ¿Sí? En ese contexto, aún así, existiendo empresas estatales, han dejado una pérdida de 8.800 millones de soles del PBI en los últimos 5 años. Y vamos a revisar el caso particular de Petroperú. En particular, destaca el caso de Petroperú, que acumuló pérdidas por más de 14.000 millones de soles entre los años 2012 y 2021. Además, de acuerdo con Carlos Paredes, expresidente de la institución, el proyecto emblema de Petroperú, la modernización de la refinería de Talara, implica pérdidas cercanas a 1.650 millones de dólares. 1.650 millones de dólares que pagaremos todos nosotros. Cabe recalcar en este punto que este año 2022 el gobierno de Pedro Castillo destinó a Petroperú 1.750 millones de dólares del erario público, de la plata que nos quitan a todos los trabajadores, a todas las empresas, para financiar Petroperú y para financiar la refinería de Talara. También tocamos el caso de las EPS, las empresas prestadoras de servicio, que se encargan mayoritariamente del tema del agua en el país. Dice, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, EPS, son otro ejemplo de empresa pública con pérdidas económicas recientes. En el 2018, las EPS grandes, medianas y pequeñas tuvieron un margen operativo negativo de hasta 13%. Este problema estaría asociado principalmente con una limitada capacidad de facturación. En promedio, las EPS en el Perú no facturan el 35% del agua que producen, porcentaje que se incrementa a más del 48% en el caso de las más pequeñas. Es decir, son empresas
ineficientes que no sirven para dar el servicio que se proponen dar y que además no cobran completamente por el servicio que dan y por eso pierden plata que tenemos que reponer nosotros a través de nuestros impuestos. Finalmente, entre 1984 y 1989, las empresas estatales perdieron un acumulado de casi el 13% del Producto Bruto Interno. Entre 2017 y 2021, el acumulado de pérdidas ascendió al 1.1% del PBI, 8.800 millones de soles. ¿Y esto por qué se ve evidenciado en la gran diferencia del porcentaje de pérdidas? Porque hoy, a diferencia de la década de los 80, el Estado no puede emprender libremente y no puede hacerlo justamente porque tenemos la experiencia del Estado empresario deficitario, mediocre, ineficiente y charlatán que nos endeudó a todos. Por eso es que la Constitución del 93 prohíbe la acción empresarial salvo en los casos de la participación subsidiaria o de recursos estratégicos, de la necesidad por la conveniencia nacional. Pero esto no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que en el campo de la competencia, las empresas públicas y las empresas privadas no compiten de forma igualitaria. ¿Por qué? Porque las empresas públicas, a pesar de su falta de incentivo y de mala gestión, siempre tienen los fondos públicos a mano para ser salvadas, rescatadas o para continuar inyectando capital en gestiones que no generan réditos. En cambio, la empresa privada que no se relaciona con el poder político, que no corrompe a un político, si gestiona mal y pierde dinero, quiebra y sale del mercado. Además, las empresas públicas siempre tienen el músculo estatal para poder generar leyes a su favor que los beneficien por encima de los privados. Es decir, en todo sentido, por donde lo miremos, las empresas públicas siempre tienen la ventaja en frente de la inversión privada y por eso tienen que ser limitadas, porque son usadas como la caja chica para los amigos del poder y porque nos cuestan a todos los peruanos las pérdidas que estos generan. En el tercer punto dice, el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social, asegurando su financiamiento, según el artículo 12. Para la Constitución del 93 afirman, el Estado no garantiza la seguridad social, solo ofrece un reconocimiento progresivo de la misma, artículos 10 y 11. Pero vamos a ver qué dicen las diferentes constituciones. El artículo 12 del capítulo 2 de la Constitución del 79 dice, el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social. La ley regula el acceso progresivo a ella y su financiación. Dice en su artículo 10, derecho a la seguridad social, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El artículo 11 dice, libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, es decir, financiadas por el Estado, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Como vemos, en este punto, otra vez, ambas constituciones dicen prácticamente lo mismo. Ambas constituciones reconocen y garantizan el derecho de las personas a la seguridad pública, tanto a nivel de salud como a nivel de pensiones. Ambas constituciones las garantizan, ambas constituciones las reconocen y en el caso de la Constitución del 79 habla explícitamente del financiamiento. En el caso del 93 no menciona el financiamiento porque queda entendido, inferido al decir que la gente tiene la libertad de elegir la prestación de estos servicios a través de entidades públicas, es decir, financiadas por el Estado, privadas o mixtas, es decir, financiamiento público-privado. ¿Okay? Entonces, en la vía legal, en ambas constituciones se dice exactamente lo mismo. La seguridad pública, la seguridad social, está garantizada y reconocida en ambas constituciones. Esta es otra mentira de la izquierda radical proterruca que tenemos en este país. Según la Constitución del 79, en el cuarto punto de este panfleto mentiroso, el Estado reconoce la estabilidad laboral, artículo 48, pero en el caso de la Constitución del 93,
ponen lo siguiente: flexibilización laboral. El trabajador pierde derecho a la estabilidad laboral, artículo 27. Incremento de causales de despido. Eso es lo que taxativamente ponen aquí como si fuera parte de la Constitución. Pero vamos a ver qué dicen ambas constituciones. La Constitución de 1979, en su artículo 48, expresa: el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley debidamente comprobada. ¿Qué dice la Constitución del 93? La Constitución de 1993, en su capítulo 27, nos dice: la protección del trabajador frente al despido arbitrario. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Artículo 28. Derechos colectivos del trabajador, derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo contratado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Como vemos, en este punto tercero del derecho laboral, ya este panfleto escrito y repartido por la izquierda radical proterruca de este país directamente miente. Directamente, porque la Constitución del 93 dice básicamente lo mismo que la Constitución del 79, que el trabajador está protegido ante el despido arbitrario, según lo que estipula la ley. Donde dice, en el artículo 27 de la Constitución de 1993, que el trabajador haya perdido derechos, que el trabajador se le pueda despedir más fácil o que ya no esté protegido. En ningún lado lo dice. Dice a la letra que el trabajador está protegido ante el despido arbitrario. Esto es una mentira por donde lo mires. Ya no es una mala interpretación, no es entenderlo mal, no es no reconocerlo, es directamente falsear la realidad. La Constitución protege al trabajador en el artículo 27 de la misma. En el quinto punto, la Constitución del 79, según ellos, expresa: la Constitución y la ley están por encima de los contratos que regulan la actividad empresarial extranjera. Para la Constitución del 93, ellos afirman: el Estado otorga garantías y seguridad a la inversión nacional o extranjera mediante contratos ley que no pueden ser modificados por el Congreso de la República, artículo 62. Vamos a mirar. La Constitución de 1979 dice en su artículo 136: las empresas extranjeras domiciliadas en el Perú están sujetas sin restricciones a las leyes de la República. En todo contrato que con extranjeros celebre el Estado peruano o las personas de derecho público o en las concesiones que se les otorgan, deben constar el sometimiento expreso de aquellos a las leyes y tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de contratos con extranjeros a tribunales judiciales o arbitrales constituidos en virtud de convenios internacionales de los cuales es parte el Perú. En el caso de la Constitución del 93, el artículo 62, libertad de contratar, dice: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Como vemos, ambas constituciones de nuevo expresan algo parecido: la libertad de la contratación, y en el caso de la 79, en ese artículo se expresa la relación que pasa en caso de contratos con inversión extranjera, con personas jurídicas extranjeras que se tienen que someter a las leyes peruanas. Esto lo dice la Constitución del 93 en el artículo 63, no en el 62, sino en el 63, que veremos a continuación en el último punto de este panfleto, que intenta engañar a la gente con mentiras. Lo que sí indica la Constitución del 93 en el artículo 62 hace referencia a los contratos ley.
los contratos ley que se crearon en su contexto histórico y en su tiempo para dar estabilidad jurídica a los acuerdos que hacía el Estado peruano, dueño de los recursos naturales, con las empresas extranjeras o nacionales que quieran explotar dichos recursos. Para dar estabilidad jurídica y que no venga un loco de las patadas como Pedro Castillo a querer cambiar las reglas de juego, es que se crearon los contratos ley. Ahora, ¿es pasible de seguir existiendo el contrato ley en el contexto actual? Yo creo que no. Yo creo que deberían ser eliminados cuando se termine el periodo del contrato vigente. Se eliminen los contratos ley. No es la misma situación hoy que pasaba en el 92, no estamos en la misma situación económica, no nos ven en el extranjero de la misma manera y no necesitamos poner ese tipo de candados para llamar a la inversión nacional o extranjera, porque ya vienen a invertir en el Perú, aunque cada vez menos, lamentablemente. Ahora bien, ¿es culpa del contrato ley como norma en sí misma lo que sucede con los contratos firmados por los gobiernos de Toledo, de Alan, de Humala, de PPK, de Vizcarra, de Sagasti y de Pedro Castillo? No. Recordemos que los contratos de la corrupción, contratos que han sido pagados con dinero mal habido en beneficio de los políticos, no en beneficio de la gente, en beneficio de los políticos, fueron hechos por representantes que fueron en su mayoría elegidos y apoyados con el voto de esta misma izquierda radical proterruca. Toledo en el 2001 ganó con el voto de la izquierda. Alan no. Alan le ganó a Humala contra el voto de la izquierda. Humala ganó con el voto de la izquierda contra Keiko. PPK ganó con el voto de la izquierda contra Keiko. Castillo ganó con el voto de la izquierda contra Keiko. Es decir, se están quejando por los actos realizados por los gobernantes que ellos pusieron en el poder para que supuestamente no ganen los corruptos. Y pusieron a los más grandes corruptos para evitar que no entre el corrupto que no le gustaba. Esa es la lógica de la izquierda radical proterruca de nuestro país. Finalmente, tenemos el último punto de este panfleto mentiroso y charlatán de la izquierda proterruca radical que tenemos, que dice: para la Constitución del 79, la inversión extranjera es complementaria a la inversión nacional y su fin es contribuir al desarrollo del país, artículo 137. Y para la Constitución del 93 ponen: la inversión nacional y extranjera compiten en términos de igualdad de condiciones, artículo 63. Vamos a revisar nuevamente qué dice cada constitución. Para la Constitución de 1979, el artículo 137 citado dice: el Estado autoriza, registra y supervisa la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como complementarias de las nacionales, siempre que se estimule el empleo, la capitalización del país, la participación del capital nacional y contribuyan al desarrollo en concordancia de los planes económicos y la política de integración. Es decir, es una medida proteccionista que defiende al productor nacional, no al consumidor nacional, que somos la mayoría, de hecho. ¿Qué dice la Constitución de 1993 en su artículo 63? Inversión nacional y extranjera. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados, consta el sometimiento de estos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. Como vemos, estos dos artículos se complementan a la inversa con los dos artículos anteriores que revisamos. En el caso de la Constitución 79 y la Constitución 93, ambas expresan que el todo extranjero domiciliado tiene que someterse a las reglas del país. Dicen exactamente lo mismo. ¿Okay? La única gran diferencia entre
estos dos artículos de la Constitución del 79 y la del 93 es que en la del 93 se protege la inversión para generar una igualdad de condiciones que en la del 79 no tiene. La del 79 es una constitución proteccionista que privilegia la inversión nacional para beneficiar a productores peruanos en desmedro de los consumidores peruanos, que somos más. Somos la mayoría. En el cambio, en la Constitución del 93 se equipara la cancha para que tanto la inversión nacional como la inversión extranjera pueda participar en igualdad de condiciones, y así los consumidores decidan qué es lo más beneficioso para ellos al momento de adquirir un producto, bien o servicio. Pero siempre es bueno revisar cuál es el impacto de este cambio en la Constitución. ¿Qué ha traído? ¿Ha sido positivo o negativo? Pues vamos a verlo. Luego de la Constitución de 1993, la inversión privada se quintuplicó y pasó a representar casi el 80% del total de la inversión entre 2010 y 2019. Y el estudio también del Instituto Peruano de Economía nos brinda un comparativo con una constitución de un país vecino, Bolivia, que sí permite la actividad empresarial del Estado. En Bolivia, la facilidad que brinda su constitución para que el Estado participe directamente en la economía ha generado que la población asuma directa o indirectamente las pérdidas de las actividades empresariales en las que se ha involucrado el sector público. Mientras que durante los años 2015 y 2019 el déficit de las empresas estatales peruanas ascendió en promedio al 0.2% del PBI, en el caso de las compañías públicas bolivianas se registró un desbalance económico que ascendió al 2.3% del PBI de Bolivia, casi 14 veces más que el mostrado en el Perú. Y finalmente, este estudio del Instituto Peruano de Economía nos dice: luego de la Constitución de 1993, la inversión privada se quintuplicó al pasar de 18.028 millones de soles en dicho año a 101.002 millones de soles en el 2019, a precios constantes del 2007. Además, ha representado casi el 80% del total de inversión en el periodo 2010-2019. Con ello, la inversión privada del país representó en promedio el 20% del PBI de dichos años, más del doble que el 9% que representó este tipo de inversión para Bolivia. Para la izquierda radical proterrorista que tenemos en este país, el crecimiento de la inversión privada, el desarrollo de la inversión y la reducción de las pérdidas de las empresas estatales es negativo, porque ese ha sido el impacto de esta medida en la Constitución. Ha permitido reducir enormemente las pérdidas generadas por las diferentes empresas públicas que tenemos, que aún siguen perdiendo plata de manera descomunal. 0,2% del PBI es un montón de dinero, suena poquito en porcentaje, pero en volumen es muchísimo dinero, mientras que la inversión privada ha ido creciendo, desarrollando y generando riqueza. ¿Okay? Generando riqueza. Así que hay que entender claramente que esto ha sido beneficioso para el país. Y como los izquierdistas radicales proterrucos de este país desean comer a nuestra costa, se quieren bajar esto. En resumen y en conclusión, lo único que podría dárseles más o menos como beneficio es la existencia de los contratos ley. Pero para eso no necesitas una asamblea constituyente. Única y exclusivamente necesitas un proyecto de reforma constitucional que elimine la existencia de los contratos ley a partir de la fecha de caducidad de los mismos. Y así no tendríamos más contratos ley. Una simple reforma constitucional aprobada en 2 legislaturas consecutivas con el voto mayoritario de los miembros del Congreso y refrendada en referéndum, o en su defecto, para no ir a referéndum, que ambas votaciones en ambas legislaturas consecutivas sean con más de 2/3 del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos. Con eso dejarían de existir los contratos ley y se acabaría la cantaleta. Pero no. Esa no es la ambición de la izquierda radical proterruca que tenemos en este país. La ambición es una asamblea constituyente, porque a la luz de la evidencia no quieren una nueva constitución, quieren su constitución, una constitución hecha a medida por ellos
en una asamblea diseñada a medida para ellos, con cupos de indígenas, con cupos afros, con cupos específicos, con grupos corporativistas de su elección, para poder dominar y manejar lo que resulte de esa constitución, para ellos seguir llenándose de dinero a través de las empresas públicas y la altísima burocracia. Cosa que ya vivimos en este país, que ya es parte de nuestra historia y que nos dejó más de 7000% de inflación, precios que subían a diario en el mismo día y dinero, millones de intis y de soles de oro que no servían para absolutamente nada más que para acumular polvo. Señores, esto ya lo hemos vivido, ya sabemos por dónde vienen, y es por eso que sus protestas, aunque bulliciosas, aunque violentas, aunque perjudican, no están teniendo el apoyo masivo de la población, de la sociedad, ni de los ciudadanos. Entendamos qué es lo que quieren lograr y por qué debemos ponerles un pare inmediatamente. Bueno, llegamos al final de este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comenta y comparte. Igualmente puedes hacerte miembro del canal o apoyar económicamente a través del botón de super gracias o los números de Plin y Yape que encontrarás en la descripción de este video. También puedes hacerte Patreon del canal en el link también en descripción, o enviando tu apoyo directamente a través de la plataforma de PayPal al correo unpatalibre@gmail.com. Espero a todos que tengan un bendecido año nuevo. Conmigo será hasta el próximo video. Y como siempre, somos libres. Bye.